Llegamos al capítulo 10 de este libro tan interesante. El último estudio que tuvimos la semana antepasada, el martes pasado no tuvimos estudio bíblico porque estuvo con nosotros el doctor Rodríguez, José Rodríguez, ¿verdad? Aquí presentando la palabra de Dios. Pero el último estudio que tuvimos, estábamos terminando el capítulo 9, recordarán ustedes, ¿verdad? La sexta trompeta. Tocó la sexta trompeta y se describe la imagen de aquellos ángeles que estaban atados y que fueron desatados y están parados allá en el Éufrates, y se oye, después que desaparecen los ángeles, se oye el número de este ejército. Es un número muy muy grande, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan ustedes? ¿Cuántos era este ejército? 200 millones, ¿verdad? 200 millones. Es una manera de exagerar, se conoce como una figura de hipérbole, ¿verdad? Están exagerando, pero habla de una multitud, ¿verdad? Una multitud, un ejército multitudinario, feroz. Ven ustedes cómo describe Juan, cómo pinta a este ejército. Realmente esa es la palabra, ¿verdad? Demoníaco, ¿verdad? Pero no son fuerzas, no necesariamente son fuerzas demoníacas, son fuerzas invasoras, ¿verdad? Recuerden que explicamos que si hay un pueblo que se resistió al ejército romano y que el ejército romano no solo lo respetaba, sino les temía mucho, eran a los pueblos que estaban después del río Éufrates, ¿verdad? Los famosos partos. Todos esos pueblos, ¿verdad? Grandes guerreros, los romanos le tenían miedo. Y si hay algo que el imperio romano temía, es que un día a aquellos se les subiera a la cabeza el deseo de venir y destruirlo. Bueno, entonces Juan está hablando, conociendo su tiempo, está diciendo, pues eso que tanto temen va a venir, ¿verdad? Se va a desatar. Claro, si ustedes se dan cuenta, lo que se destacó ahí, estoy haciendo un resumen rápido, lo que se destacó fue que estos ejércitos no se mandan solos. Hay alguien que les da exactamente el momento, y esa es la voluntad de Dios. Estas fuerzas, por más terribles y temibles que parezcan ser, están bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios. Y eso es algo muy importante, porque Juan lo que está diciendo, la providencia de Dios, está mencionando la providencia, la capacidad de Dios de mantener a raya, mantener en control la historia y todas las cosas. Termina el capítulo 9 con una nota triste, yo diría lamentable. ¿Cuál es la nota lamentable? Y los que no murieron por esa plaga, y los que no perecieron por aquel ataque, ni aún así, dice, persistieron en su idolatría, persistieron en sus hechicerías, persistieron en sus homicidios, robos, ¿verdad? Y toda clase de perversidad. Ese es un mensaje muy interesante, hermanos. Cuando la gente ha decidido no tomar en cuenta a Dios, no podemos esperar otra cosa que se desaten las fuerzas del caos, del desorden, de la destrucción. Todo lo que hoy a veces se quieren arreglar con leyes, con ejércitos, no se va a arreglar, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Las grandes crisis del mundo hoy no están en lo económico. No es cierto que entre más educada, más estudios tenga la gente, va a ser mejor el mundo. Hoy el nivel de académico a nivel mundial se está elevando. Como hacía observación un analista político, nuestros presidentes en los últimos años han sido gente muy preparada, ¿verdad? Muy preparada, ¿verdad? Estudiantes fuera del país, en universidades muy afamadas, pero eso no ha dicho, ¿verdad?, que han traído la solución. Cuando la gente se piensa que el problema del mundo es un problema de justicia, de leyes, de educación, economía, ¿verdad?
tenemos que reconocer el problema de fondo es que la gente se ha alejado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, se ha distanciado de Él y no podemos esperar orden donde le hemos dado lugar a las fuerzas del desorden. Bien, un mensaje muy bíblico, ¿verdad? Si lo podemos leer por donde quiera podemos leer este mensaje. Y ni aún así se arrepintieron, dice, ¿verdad? Los sobrevivientes, viendo toda aquella destrucción, persistieron en sus problemas, en sus pecados. Bien, esto da entonces entrada al capítulo 10, hermanos. ¿Qué trompeta llevamos, hermanos? ¿Qué número de trompeta había sonado ya? Sexta. ¿Cuántas son en total? Falta una, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que de las 7 trompetas Juan dividió las primeras 4 y separó por lo llamamos un pequeño interludio, las últimas 3? Cuando aquel águila que pasó volando y gritó ay, 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 ¿verdad? Por las trompetas que van a sonar, ese triple ay, lamento de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se iba a acrecentar, se iba a incrementar con las últimas 3 trompetas. Ya pasaron 2 ayes, hermanos. Falta el último, el séptimo. Pero vean qué cosa curiosa. Antes de que suene la séptima trompeta, vuelve a haber otro interludio. Capítulo 10 es un interludio, porque no menciona, no dice que ya sonó la séptima trompeta. Así que debemos ver otra vez vean ustedes la habilidad del escritor. Esto es el suspenso que se llama, ¿verdad? A lo que les guste el suspenso. Este es suspenso. Ya estamos en la sexta trompeta. ¿Qué viene? La séptima. Bueno, pues no viene la séptima trompeta. El autor hace diríamos, utiliza un artificio literario y nos pone así, ¿verdad? Otra vez en suspenso. Viene un interludio. Viene un breve espacio ahí. Y eso es el capítulo 10. A ver si le entendemos, hermano. Ya lo leímos una vez, podemos leer nuevamente. Ahora nos detenemos en el 5. Si ustedes quieren leer nada más con su vista en silencio, pueden hacerlo. Capítulo 10 dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Hasta ahí vamos a quedar, ¿verdad? ¿Qué les parece esta visión, hermanos? No está sonando la séptima trompeta. Todavía vamos a escuchar el último de los trompetazos. Hay este suspenso, este retardado que está aquí poniendo Juan, ¿verdad? Un espacio de retraso. Pero ¿qué nos cuenta? ¿Cómo se imaginan lo que nos está describiendo Juan? Porque dice, los vi. Así comienza, ¿verdad? Vi. Acuérdense que Juan es un vidente, un visionario. Todo esto el Espíritu lo está inspirando y él está viendo cosas. Y aquí el capítulo 10 comienza con esa palabra, vi. Bien, ¿ya captamos lo que vio Juan, hermanos? Ya leímos 2 veces. Ahora yo les pregunto, ¿qué vio Juan, hermanos? Así, en pocas palabras, ¿qué vio Juan? Un ángel. ¿Qué más? ¿Un ángel? Fuerte, envuelto en una nube. ¿Ya se lo están imaginando cómo podría ser, hermanos? Acuérdense que les dije, ¿verdad? Que Apocalipsis, cuando se escribió, muy poca gente sabía leer. Así que normalmente, más que apelando al sentido de la lectura, estaba apelando a los sentidos, ¿verdad? A la visión, a la audición, a los sentidos, ¿verdad? De cómo nosotros aprendemos. Un ángel fuerte envuelto en una nube. ¿Qué más?
con el arco iris como diadema, ¿verdad? Como su cabeza. ¿Qué más? Su rostro encandilaba, ¿verdad? Ustedes pueden ver el sol, hermanos. Voltear a ver. Ese fulgor, ese resplandor, esa luminiscencia, ¿verdad? Del sol. Así es su rostro, es decir, no podía ver los detalles, solamente su resplandor. ¿Qué más? Traía un librito en su mano. Muy bien. Sus pies eran como columnas de fuego. Vean cómo estamos armando este cuadro, ¿verdad? ¿Qué más? Un pie. ¿Qué pie? ¿Cuál de los dos puso en la tierra y cuál puso en el mar? ¿Alguno de ustedes podría pararse así, hermanos? Con un pie en la tierra y un pie en el mar. Solo si estuviéramos en una playa, exactamente. ¿Dónde estaba Juan, hermano? En una isla, o sea que pudo haber sido algo para él, sí, posible, para verlo. Bien, tenía un pie en la tierra, un pie en el mar. ¿Ya? ¿Es todo? ¿Ya dijimos todos los detalles? Lanza una voz potente. ¿Cómo qué? Como el rugido de un león. Que eran de los rugidos de las voces más potentes en aquel tiempo. Tanto así que al hablar fuerte se fue sonando como cuando cae un trueno, ¿verdad? Que parece que se va y son voces, ¿verdad? O sea, cuando se va alejando en la distancia. Truenos, 7 truenos, la voz de 7 truenos. Dice. Así, esto fue lo que desencadenó la voz del ángel. ¿Ya todo? ¿Ningún detalle más? ¿Están todos los detalles, parece ya, hermano? Ese sería Juan, ¿verdad? Sí, Juan estaba a punto de escribir lo que oyó, que habló. Acuérdense que el ángel habla y cuando habla se van los 7 truenos. Acuérdense que estamos hablando de una serie de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y aquí ahí vienen otro septenario, ¿verdad? 7 truenos. Pero él ya iba a poner por escrito, dice, lo que escuchó, y le dieron la orden que no lo escribiera. Sí, así dice, que clamó y luego se oyeron los 7 truenos. Yo lo entiendo como una voz tan potente que después afectó, hizo lo que llamamos una ola de sonido, ¿verdad? Que se ve que se va alejando el sonido y de repente parece como que fueran más, pero en realidad es el mismo que va viajando, el sonido que va viajando. Un detalle nada más falta, hermano, del ángel, un detalle, hasta el versículo 5. Hasta el verso 5 nos falta un detalle. Hermano, no dice. ¿Sí? Exactamente, levantó su mano. ¿A dónde? Tu mano derecha, la mano del juramento. Ahora yo les digo, ¿qué les impresionó más de esta visión, hermano? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué nos impacta más de la visión? ¿Qué nos impresiona? ¿Eso? La impresión de tener un pie en el mar y un pie en la tierra. Reconociendo. Muy bien. ¿De qué tamaño era este ángel, hermano? ¿De qué tamaño? ¿Se pueden imaginar el tamaño del ángel? Y no se espantarían ustedes si vieran un ser con esas dimensiones, hermano. Es fuerte, dice. Un ángel bien, como decimos aquí, bien dado, ¿verdad? Pero enorme. Y vean ustedes qué datos tan interesantes. En este pasaje se mencionan cielo, tierra y mar. Y es Juan insistente porque lo vuelve a mencionar. Dice, y juró por el Creador, el que hizo los cielos, la tierra
y el mar. O sea que no fue nada más casualidad que mencionó. El ángel está uniendo el mar, la tierra y el cielo. Está diciendo, Dios gobierna no solo en la historia, en el tiempo, sino también Dios gobierna en el espacio, sobre todo. Este es un detalle muy importante. Este ángel es impresionante, enorme, enorme. Pero en contraste con lo enorme de este ángel, fíjense que hay un detalle pequeño. ¿Qué es? El libro, ¿verdad? Dice el librito, dice, tenía un libro, un librito en la mano. No es un rollo grande, es un pequeño rollo, un librito, y abierto, no está sellado. Acuérdense que el primer rollo que aparece en el capítulo 5 es un rollo sellado, está escrito por delante y por detrás, está sellado con 7 sellos, pero este está abierto. Dice el hermano Amado, hizo una pregunta, una indicación. No se dice qué dijo el ángel, ¿verdad, hermano? ¿Qué gritó? ¿Y Juan sí lo oyó? Juan sí lo entendió. De hecho dice que lo iba a poner, lo iba a escribir. Él lo iba a escribir. Es decir, él sí lo oyó y sí lo entendió. Pero ahí lo detuvo la voz. No lo escribas, le dije, no lo escribas. Y el versículo 6 y 7 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Eso sí, el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Acuérdense que estamos en un interludio, hermano. Es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Y de repente Juan ve esta visión. Muy, muy importante, ¿verdad? Todo lo que se dice aquí. Este ángel poderoso le menciona a Juan, ¿verdad? O le dice a Juan, él levanta la mano al cielo y pronuncia un juramento. Juró. ¿Qué juró, hermanos? ¿Cuál fue el contenido de ese juramento? Hizo un juramento. El ángel hace un juramento. Cuando ustedes juran algo, ¿qué significa, hermano? O cuando la gente jura algo, ¿qué quiere decir? Que lo piensa cumplir, o le está dando garantía de que es cierto. El juramento es para afirmar algo como algo muy cierto, verdaderamente cierto. Y este ángel poderoso que desciende del cielo, que es enviado del Dios Todopoderoso, va a hacer un juramento. ¿Qué jura? ¿Qué es lo que dice? El fin está ya a las puertas, hasta que se consume el juicio de Dios. Ya, no más, dice, no más dilación, no más atraso. En las progresiones que hemos visto, hermanos, para los que han estado siguiendo el estudio, hemos hablado que cuando empiezan los juicios de Dios, comienzan hablando de una cuarta parte, ¿sí? De una cuarta parte.
cuando viene el juicio, cuando se habla de la destrucción, yo les dije, Juan va a usar lo que llamamos las fracciones. Esas son fracciones, ¿verdad? Y cuando empieza a hablar del juicio de Dios, dice que una cuarta parte de la humanidad fue afectada con el juicio de Dios. Pero conforme va avanzando el relato de las trompetas, dice ahora que ya no era una cuarta parte, ahora era una tercera parte. Quiere decir que la intensidad del juicio va aumentando progresivamente. ¿Saben ustedes que cuando los escorpiones, que ya pasamos la plaga de las langostas, perdón, cuando las langostas que torturan pero no matan, y su daño o el daño que hacen es como la mordedura o el piquete de un escorpión, dice así? ¿Por cuánto tiempo se le permitió que lastimaran? 5 meses. Es decir, la intensidad va aumentando. De haber empezado con el punto 25, que es un cuarto, aumentó al punto 333 y va aumentando con este. Pero luego viene y dice que va a llegar, ese sería el punto clave, la totalidad, hasta que llegue uno, un entero, ¿verdad? Hasta que llegue el entero. Y esto habla de totalidad del juicio de Dios. Parece que nos saltamos una fracción, hermano, como que Juan se le olvidó una fracción muy importante. En esa secuencia parece que una fracción importante no está. Del cuarto al tercio, del tercio a los 5 doceavos, y de ahí va a pasar a la destrucción total. ¿Qué fracción importante le faltaría? La mitad, aquí. Y según algunos escritores, eso era el contenido de los 7 truenos. Eso era lo que Juan lo que le faltaba poner a Juan era esos 7, así como viene, acuérdense, son 7 sellos. Rompió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Cuando parecía que venía el 7º sello, en realidad el 7º sello abrió las 7 trompetas. Luego viene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Cuando parece que venía la 7ª trompeta, se abre otro septenario, que sería el septenario que correspondería a las mitades. Pero parece como que a Juan le dicen, eso no lo metas, eso no lo anuncies. El juicio de Dios, que equivaldría a la destrucción de la mitad, como que Dios se lo salta. No lo escribas. Más adelante vamos a ver que lo que viene es el fin del fin, ¿verdad? El final, ¿verdad? Nos están dando probaditas. A Juan le dice, ¿ya oíste los 7 truenos? ¿Ya entendiste lo que significa? Y sí, Juan ya estaba por apuntarle, pero no lo escribas. No se le permitió escribirlo. Y luego el ángel dice, orden de Dios, con juramento, esto es lo que Dios ha decidido. Ya Dios no va a retardar más su juicio. Dios ya no quiere seguir pensando de que la gente incrédula se va a arrepentir si ve más juicios. Ya probó con uno, ya probó con otro, y la gente que sobrevivía ni aún así se arrepentía. Yo pregunto, nosotros qué tanta paciencia tenemos, hermano, cuando se trata de que se juzgue a alguien, ¿cuántas oportunidades le damos? Ustedes dicen, una que me hagan y con esa tienes, le dicen, ¿verdad? A veces a los hijos le decimos, me haces eso y te vas de la casa, ¿verdad? La esposa le dice al esposo, una que me hagas, se acabó todo, ¿verdad? Pero vean ustedes, el juicio de Dios va aumentando. Acuérdense que Dios en el juicio tiene misericordia. Eso es lo que estamos analizando. En medio del juicio, Dios tiene misericordia del pecador, del incrédulo, del que no ha tomado decisión por buscarle a Dios.
Pero de repente Dios dice, ya no más dilación, ya no más tiempo, ya no más oportunidades, ya no más chance, ya viene el fin. Por eso a Juan le dice, no anotes ya esa serie de 7. De ahí nos vamos a saltar al fin de todo. ¿Se cansó Dios, hermano? ¿Se cansó Dios ya? ¿Se agotó la paciencia de Dios? ¿Eso quiere decir este pasaje? Sí lo dice, sí lo dice. Que Dios ya decidió no dilatarse más, ya no posponer más lo que Él está pensando. A veces nosotros pensamos que la gente se puede cambiar, hermano. A veces nosotros decimos, hay que darle otra oportunidad más. De hecho, las leyes y los sistemas legales de los países tienen la idea de que si una persona ha hecho mal, hay que mandarla a prisión. ¿Con qué propósito se manda a prisión a la gente? Pero tiene un propósito más allá, que al irse allá pueda apreciar la libertad, pueda darse cuenta, pueda reconocer su error y pueda reinsertarse a la sociedad ya corregido, ya restaurado. De hecho, así se ha llamado muchas veces los penales, ¿verdad? Un correccional o un centro de readaptación social, así dice, ¿verdad? Un centro de readaptación, de ahí viene la palabra cerezo, ¿verdad? Un centro de readaptación social. Allá se van a ir para que se readapten a la sociedad después. ¿Y eso pasa, hermano? Hay gente que le ven su historial, ya estuvo en el 1900 tal, en el 2001 estuvo y ya se salió y vuelve a entrar a la cárcel. Y a veces tiene días en la calle y ya está delinquiendo otra vez. Yo creo que nosotros diríamos, no, esa gente, cadena perpetua o inyección letal, ¿verdad? No va a corregirse. Y parece como que Dios al final de cuentas dice, es cierto, la gente que no quiere entender no va a entender nunca. Hemos estado hablando que en medio del juicio Dios tiene misericordia. Una de las grandes cosas que aprendió Moisés cuando dijo, Señor, muéstrame tu rostro, ¿se acuerdan? Libro de Éxodo, capítulo 33, si no me equivoco. Moisés le pide a Dios, muéstrame tu rostro, y Dios le dice, no es posible que alguien vea a Dios y siga vivo, ¿verdad? Pero en ese pasaje tan interesante dice que Dios escondió a Moisés en la hendidura de una peña y de repente la gloria de Dios pasó frente a Moisés. Claro, dice, él no vio el rostro, nada más alcanzó a ver sus espaldas, pero lo que sí oyó fue una voz que decía, Jehová, lento para la ira. ¿Y qué? Y grande en misericordia. Esas son cosas muy bonitas, hermano. La ley por medio de Moisés fue dado, dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Lento para la ira, lento, y muy grande en misericordia. Pero parece que toda rebeldía humana llega un momento a colmar la medida de la misericordia de Dios. Pero hay algo interesante, hermanos, aquí. Por eso le pregunté, ¿qué les impresiona este ángel poderoso? Este ángel que parece que viene con el encargo, a él se le ha encargado ya ejecutar definitivamente el juicio de Dios. Y vean ustedes que no es cualquier ángel, es un enorme ángel. Podríamos llamar un ángel exterminador, ¿verdad? Algunos que han interpretado Apocalipsis les gusta mucho preguntar, ¿y quién es este ángel? ¿De quién se trata? Y algunos quieren ponerle nombre, ¿verdad? ¿Es Gabriel? ¿Es el ángel Gabriel? ¿O es Miguel? El ángel Miguel, el arcángel Miguel, es el jefe, así aparece en el libro de los profetas, el comandante del ejército de Dios, ¿verdad? De los ángeles. Así que a Miguel se le encargan misiones muy especiales. Algunos han tratado de ver aquí quién es este ángel o arcángel poderoso. Bueno, y la verdad no tendríamos mucho caso, ¿verdad? Perderíamos el enfoque
tratando de buscar la identidad de ese ángel. Más bien su función es muy importante. Pero si nos impresiona lo grande, hermanos, vean, vamos a irnos al detalle que aparentemente es muy pequeño. El libro, el librito, y no está cerrado, no está sellado. A este libro no hay que sellarlo. A este libro está abierto. Antes, ¿verdad? Un poquito antes, Juan escuchó los 7 truenos. En el Antiguo Testamento, hermanos, el trueno se identificaba siempre como la voz de Dios. Si alguno de ustedes gusta y checar en su Biblia, ¿verdad?, o lo conoce, uno de los salmos que mejor describe esto es el salmo que se le conoce como el Salmo de los 7 truenos. ¿Cuál es? ¿Quién conoce el Salmo de los 7 truenos? Nunca habían oído hablar del Salmo de los 7 truenos, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos 29, hermano, en nuestra Biblia. El Salmo 29. A este salmo se le conoce como el Salmo de los 7 truenos. Alguien que lea unos versículos, ¿no? Unos 4 versículos del Salmo 29. Con voz como el ángel, ¿verdad? Con la voz del ángel, así potente. Bueno, un poquito menos, pues. no se chiven, ¿verdad? ¿Ya? ¿Alguien que tenga ahí a mano el Salmo 29? Que quiera leer. Unos versículos nada más, unos 4 versículos. Hasta ahí está bien, hermano. Gracias. ¿Qué les parece este salmo? ¿Qué está viendo el salmista? Cuando compone este salmo, ¿dónde se imaginan ustedes qué estaba pasando el salmista? ¿Qué estaba viendo? Una tempestad, ¿verdad? Estaba viendo uno de esos días de truenos. El salmista está en medio de ¿qué sería? Una tormenta eléctrica, lluvia. Está oyendo. ¿Qué hacen ustedes cuando empieza a caer una de esas lluvias con truenos, con relámpagos? ¿Qué hacen ustedes? Y empiezan los rayos. Como que no es muy agradable, ¿verdad? Pues el salmista está oyendo todos estos y cada rato el reno. ¿Y qué hace? Desgaja a los grandes árboles, hace saltar a los montes, ¿verdad? Como si fueran búfalos, dice, ¿verdad? Parte los cedros. Pero hay una frase que se va repitiendo ahí: voz de Jehová. ¿Sí, hermana Raquel? Gracias, hermana. Muy bien, ya acercamos bastante el dato, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, la hermana ya lo logró captar, ¿verdad? Pero vean ustedes ahí la palabra voz de Jehová y la relación con trueno. Para nosotros tal vez no, en nuestra cultura y en nuestra formación no lo identificamos, pero para los judíos, para el pueblo judío, los truenos eran señal de la presencia de Dios, eran la voz de Dios. De hecho, si ustedes toman un diccionario, ¿verdad?, un diccionario bíblico hebreo, la expresión es Kol Yahvé, ¿verdad? Kol Yahvé en hebreo, Kol Yahvé, voz de Jehová. E inmediatamente van a encontrar como sinónimo trueno. Para la mentalidad judía, los truenos eran la voz de Dios. Así que cuando se oye el ángel, hace grita como ruge un león, pero luego se oyen 7 truenos. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Ahorita vamos a ir relacionando, hermano Antonio Coronado. Exactamente, ahí está la conexión. Esto que está pasando con Juan, para nosotros, como le digo, a veces lo desconocemos. Si ustedes van al libro de Ezequiel, ¿qué capítulo dice, hermano? Es parte, Juan está tomando prestada, ¿verdad?, imágenes, porque la gente tiene que entenderle. Esta imagen del librito y de comerse el librito lo tomó de Ezequiel, ¿sí? Lo tomó de Ezequiel. Ya el hermano nos ayudó. A ver si
podemos armar el rompecabezas ahorita. Pero ya tenemos ese dato de que los truenos son la voz de Dios. Tenemos el dato de que está relacionado con el libro de Ezequiel. Es una imagen tomada del libro del profeta Ezequiel. Oigan bien, del profeta Ezequiel. ¿Hermano amado? Ah, sí. Sí, exactamente. No sé si es el 18, ¿verdad? Pero es un salmo que habla de que cuando truena la voz de Dios y humean los montes, ¿verdad? Habla Dios y truena. Y cuando habló Dios allá en el Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando baja Dios para dar la ley, también hay truenos, relámpagos. Bien, ya vamos uniendo entonces el rompecabezas, ¿no? La voz de Dios. Y el hermano Antonio Coronado habla de la conexión que tiene esto de comerse el libro con algo que menciona muy parecido, muy similar en Ezequiel, el profeta Ezequiel. Encuentran ustedes en este capítulo 10, a ver, tienen su Biblia abierta, regresemos a Apocalipsis, hermanos, vamos a regresar. ¿Encuentran ustedes en el capítulo 10 la palabra profeta o el verbo profetizar? Ahí habla de, es necesario que profetices. Y en el verso 7, y en el versículo 7, al final, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahora sí, vamos a hacer un ensayo, un trabajo. ¿Cómo relacionamos esos? ¿Cómo relacionamos estas ideas? Juana Raquel. Vean, hermanos, la palabra, la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿A quiénes se les daba la palabra de Dios? A sus siervos los profetas. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué hablaban los profetas? Vamos a tomar ese dato, ¿verdad? Hay prisa, porque el tiempo es corto. Hay un sentido de, más bien, urgencia, hermana. Aquí la palabra que me gustaría sacar. Hay urgencia, porque el tiempo se ha acercado. Miren, cuando hacemos un estudio del profetismo en Israel, es una parte interesante, ¿verdad?, de los estudios bíblicos, el movimiento profético. Se ha encontrado, hermanos, cuando se estudia uno el profetismo en Israel, se ha encontrado que los profetas hablaban más o menos siguiendo una estructura. Los profetas denuncian el pecado. Un profeta denuncia. Un profeta pone el dedo en la llaga. ¿Se acuerdan del profeta Juan Bautista cuando le dice a Herodes, al rey, no te es lícito andar con esa mujer? ¿Cuánto ustedes le irían a decir a un poderoso así, ¿verdad?, a un presidente, a un gobernador, tú no puedes andar con esa mujer porque ella fue mujer de tu hermano, le dijo. ¿Qué le pasó al profeta que dijo eso, hermano? ¿Se acuerdan qué le pasó a Juan Bautista, hermano? Dice la Biblia que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por denunciar el pecado. Los profetas en Israel normalmente venían y denunciaban el pecado. ¿Ustedes creen que hay paz? Dice paz. ¿Cuál paz? Dice Jeremías. Y se paró en la entrada del templo. En el templo donde había mucha gente entrando a cantar, a hacer su culto. Y Jeremías le dice, ¿y ustedes de dónde sacan que hay paz para ustedes? ¿Cuál paz? Viene la espada, dice. Viene el castigo, viene el juicio de Dios. Y ese capítulo 7 de Jeremías tan interesante, que el Señor Jesucristo lo toma cuando hace la purificación del templo. Esas palabras de Jeremías que dice, mi casa, casa de oración será llamado, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones, cueva de bandidos. ¿Cuál paz? Dice, viene la ira de Dios. Bien, los profetas denuncian lo que está mal. Vean al profeta Amós. ¿Qué ves, Amós?, le dice Dios. ¿Qué visión tienes? Y Amós dice, yo veo una pared inclinada, abombada, inclinada.
y Dios le dice, ponle la plomada. ¿Se acuerdan? Esa profecía de Amós, le da una plomada de albañil. ¿Para qué son las plomadas, hermano? Para ver que esté vertical, ¿verdad? ¿Y cómo ve que está la pared? ¿Qué significa una pared inclinada, hermano? Es cuestión de tiempo. Y va a caer, como decimos, por su propio peso. O sea, nadie la va a tirar. La gravedad, ¿verdad? Las leyes. Va a caer. Y es lo que dice el profeta Amós. Yo veo esta sociedad echada a perder. Entonces, los grandes profetas vienen a denunciar pecado. Pero no solamente es. Vienen a anunciar, es la palabra. Vienen a anunciar. Denuncia y luego anuncia. ¿Qué anuncian? El juicio de Dios. Y hasta ahí nos gustaría eso, ¿verdad? Que un profeta es el que denuncia y anuncia que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. La sociedad está mal, los políticos se están aprovechando, los magnates están empobreciendo más a la gente. ¿Y Dios qué hace? ¿Está de brazos cruzados? No, dicen los profetas, Dios va a actuar. Pero los profetas no se quedan en el anuncio del juicio. A veces no hemos entendido a los profetas y esto pasa cuando algunos predicadores toman parte de la profecía y empiezan a predicar de un profeta, pero para regañar a la gente, para decirles están mal. Sí, eso es parte del anuncio, pero el cuadro es completo. El profeta no viene a decir qué mal está. El profeta trae la medicina, trae el remedio. Vuélvanse a Dios. Dice Dios, si tus pecados fueran como la grana. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Van a venir a ser como blanca. Vengan, estemos a cuentas, dice el Señor. Vengan, pónganse a cuenta conmigo. Yo los voy a perdonar. Ese es el esquema de los profetas. Traigámoslos a Juan. Hasta ahora Juan ha sido el que escribe las profecías. Está viendo cómo el juicio de Dios va avanzando. ¿A cuántos les hubiera gustado saber lo que oyó Juan, hermanos, en los 7 truenos? ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber? ¿Qué oyó Juan? Porque lo oyó y le entendió, ya lo iba a poner por escrito. No hay tiempo, le dice, no hay tiempo. Cuando estaba yo en el seminario haciendo algunos estudios, me acuerdo que nos dejaban tareas finales y teníamos que leer muchos libros y luego hacer el trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo a mis compañeros que estaban leyendo una página, leía otra página, les agarraba la noche leyendo. Y después iban apuntando en su cuaderno. Y al último día no dormían por hacer el trabajo. Y yo le digo, ¿y por qué no van de una vez haciendo ya el trabajo? ¿Por qué están perdiendo tiempo? Leen, luego escriben y luego redactan. Es más fácil, le digo, si leen y conforme va uno leyendo va escribiendo, le digo. Bueno, como que a Juan le dieron una noticia así, ¿verdad? Ya no hay tiempo de escribir. Vean qué bonito está este pasaje. Lo que estamos viendo aquí, ahora vamos a conectarlo con lo que nos mencionó el hermano Antonio Coronado. Pregunta si hay relación con el profeta Ezequiel. Bueno, ¿qué significa, hermanos? Vamos a ver, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir qué significa esa visión de que Juan se come el librito? ¿Qué creen que significa? Y conéctenlo con Ezequiel. ¿Qué significado podrá tener que a alguien le den a comer un libro? Coman. Claro, va a ser sabroso en la boca, pero aquí se va a volver amargo, dice. ¿Pero qué significará esta ilustración? ¿En qué capítulo está, hermano, en Ezequiel? 2. ¿Tiene algún encabezado el capítulo 2, hermano? ¿Y cómo se llama el capítulo 3? Que lo selle las palabras del libro hasta nuevo aviso. Sí. Bien, vean ustedes esta imagen de comerse el libro. Esta es una forma que llamamos una vocación. Es un llamado profético. Es un llamado a trabajar. Es un llamado a hacer tarea de profeta.
Lo que le están diciendo a Juan es, cómete el libro y habla las palabras de Dios, porque no hay tiempo. Ahora la pregunta es, hermanos, vean ustedes qué interesante, porque Juan nos está diciendo, ¿y de qué sirve que sepamos nosotros cómo va a acabar el mundo y cuándo va a venir Dios? ¿Nos solaza eso, hermano? ¿Ustedes creen que Dios quiere enseñarnos a nosotros los detalles de la historia? ¿Ustedes creen que Dios le ve algún sentido que ustedes y yo sepamos qué le va a pasar a la gente malvada? Dios no quiere la muerte del que muere, dice, sino que piensa y quiere que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, ¿y qué hace la iglesia, hermanos, que está en la tierra? Cuando Dios está anunciando su juicio, hermanos, contra los incrédulos, cuando Dios ya dijo, ya el tiempo ya no lo voy a retardar más, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los creyentes? Y esto es lo que Juan está diciendo. Si Dios ya puso fecha y está próxima, es cuando más la iglesia debe tomar su papel profético. Es cuando más tenemos que hacer el trabajo de los profetas. Denunciar el pecado, anunciar que el juicio de Dios está como la espada de Damocles, hermanos, pendiente ya, pero decirles, todavía puedes encontrar misericordia, pero hay que urgirlos. Juan Wesley, el gran fundador del movimiento y de la iglesia metodista, él decía, yo veo a la gente corriendo desesperadamente hacia el infierno, decía Juan Wesley. Yo los veo corriendo al infierno y yo quiero ponerme en su camino para detenerlos. Yo quiero estar allí para decirles, no es por allí, deténganse. Parece que hay mucha gente que se solaza en saber que Dios va a castigar a los malvados. Parece que hay muchos cristianos que se jactan de saber lo que viene en el futuro. ¿De qué nos sirve ese conocimiento? Dios le dice, no, ya ni lo escribas, mejor ponte a trabajar, le dice a Juan, cómete el libro. Vean qué dice el versículo 7, como lo anunció a sus siervos los profetas. Pero al versículo 11 dice, y me dijo, es necesario, el Dios que ya decidió que va a haber juicio, encomienda a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No es solamente que Dios tenga paciencia, hermanos. No es solo la paciencia de Dios que le está dando una oportunidad al malvado, es el trabajo de la iglesia. Y eso se nos debe abrir a nosotros los oídos. Es cierto que cuando sufrimos de manos de los malvados decimos, ¿y qué hace Dios? Dios los va a poner en su lugar un día, hermano. Dios va a aniquilar el mal, así dice la Biblia. El reino de Dios va a triunfar. Pero saben ustedes que Dios no quiere la muerte de los humanos perdidos. Ni la iglesia se debería solazar en que se pierdan los incrédulos. Por eso Dios dice, porque ya decidí que el fin está próximo, es cuando más urge que la iglesia se levante en su tarea profética. Nada más que la palabra profeta evoca muchas cosas, hermanos. Un profeta nunca fue popular. Lean toda la historia de los profetas, por eso es bonito leer la Biblia. Lean la historia de los profetas. ¿A qué profeta le fue bien, hermano? ¿A qué profeta de Dios le fue bien? ¿Alguno de ustedes sabe cómo murió Isaías, según la tradición? Lo partieron en dos, dice. ¿Se acuerdan qué le pasó a Jeremías? Cuando al rey le enfrentó y le dijo sus verdades en el patio de su cara. Lo metieron en una cisterna. A Daniel, ¿qué le hicieron a Juan Bautista? Como decía el hermano Arreola, Juan Bautista tenía pelos por todos lados, menos en la lengua, dice. Él hablaba y decía la verdad. Esto es pecado. ¿Pero qué le pasó? Perdió la cabeza. ¿Qué le hicieron a Jesús en la cruz? Por eso Juan dice, es sabroso, pero cuando baja al vientre, amarga.
A veces nosotros queremos que el mundo se salve y solamente nos pasamos orando a Dios que tenga misericordia de la gente. Sí, Dios tiene misericordia en que tiene paciencia, pero la iglesia debe aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Hay una película muy famosa, ¿verdad? Si alguno no la ha visto, la recomiendo. Ya tiene varios años. De la época de Hitler, del nazismo en Alemania. Se llama La lista de Schindler, ¿verdad? Película muy interesante. Un hombre que se hizo rico a costa del dinero de los judíos. Él se hizo rico por dinero de los judíos. Terminó usando ese dinero de los judíos que se había adueñado él para salvar mucha gente judía del holocausto. Invirtió mucho dinero. Puso una fábrica que no producía balas, ¿verdad? Las compraba para dar la apariencia que eran sus empleados, porque eso le daba protección a sus empleados. Según la historia, salvó a muchísima gente de morir. Pero al final de la película hay una escena bonita. Cuando sabe que ya debe huir, ya descubrieron que él está salvando a judíos, ya se está despidiendo y de repente ve que en su mano tiene un anillo de oro y comienza a llorar. Y llora, si no me equivoco, se llama Oscar, ¿verdad? Oscar Schindler. ¿Por qué llora este hombre? Porque dice, con este anillo pude haber sobornado a un nazi y haber salvado a otra persona. De hecho, la película, hermanos, es un tributo a ese hombre. De toda la gente que se salvó, ha pedido, ¿verdad?, que se le honre. Pero él dice, uno más. Este anillo podía haber sido uno más. Y él no era un creyente, hermano, no era un cristiano. Era un negociante, ¿verdad? Era un tramposo. Pero al final, como decimos, ¿verdad?, Dios utiliza todo cuando quiere actuar. ¿Qué hace la iglesia, hermanos, cuando estamos oyendo que el juicio de Dios es inminente? Irnos a burlar de los pecadores, decirle, ni saben lo que les espera, sigan ahí. Nosotros ya estamos salvos. ¿Qué hace la iglesia? Profetiza. Dios está dando tiempo al pecador. Dios tiene paciencia, pero la iglesia tiene que hacer su trabajo. Urge que la iglesia asuma su trabajo profético. Hoy queremos una iglesia que no sufra, una iglesia que creyentes que se la lleven pachangueramente con todo el mundo. Ser cristiano es ser, hasta nos felicita la gente por ser cristiano. Cuando la iglesia ya no incomoda, hermanos, al statu quo, significa que dejamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Bien, ahí dejamos el capítulo 10, muy interesante. El hermano José Rodríguez estuvo el martes pasado, para los que no estuvieron. Y lo primero que hizo el hermano fue cuando entró y vio ahí todavía el cartel que decía 30 aniversario, dijo, los felicito. Y luego hizo un comentario muy bonito. ¿Saben cuántos años tenía el Señor Jesús cuando? 30 años, dice. Y en esos años siguientes fue cuando él cuando empezó, a los 30 años empezó su trabajo. ¿Cuántos años dilató su ministerio? 3. Y él decía, ¿verdad? Es tiempo que la iglesia asuma su tarea. Es tiempo de que la iglesia... Y yo creo que el pasaje de hoy nos cae perfectamente, hermanos. Los 7 truenos traían más juicio, pero Dios dice, no quiero que sepan mucho, quiero que aprovechen el tiempo. Urge que no solo los pecadores entiendan por lo que están viendo, alguien les debe predicar, alguien les debe decir
que si bien su pecado los pone bajo el juicio de Dios, hay salvación, hay misericordia de Dios. Y es bonito ese pasaje, ¿verdad? Es bonito. Necesitamos que la iglesia hoy asuma su trabajo profético. Bien, vamos a concluir, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Puestos de pie, hermanos, nos vemos el siguiente martes si Dios nos lo permite. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por entender tu palabra y reconocer que en medio de del juicio tú tienes misericordia. Tu palabra te define, Señor, como el Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero también como el Dios que ha levantado y enviado a sus siervos los profetas, para que en tu nombre, Señor, denuncie el pecado, anuncie el juicio, pero también anuncie la oferta de salvación. Todavía hay tiempo, Señor, todavía hay tiempo. Tú no quieres la muerte del pecador. Tú sueñas, Señor, con ese día en que el malvado, el incrédulo, con un corazón enternecido, dócil, pueda volverse a ti, Señor. Y aquí está el trabajo que tú nos has encomendado, Señor, como iglesia. Tiene un costo, tiene un precio. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a pagar ese precio, porque la vida, la salvación de una persona vale mucho. Gracias por tu palabra, gracias por la exhortación también, por el consuelo. Y ahora, Señor, nos despedimos de este lugar, pero suplicamos que tu bendita presencia acompañe a todo tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.